Aleluya, hermanos, que el Señor le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos concede el día de hoy el poder estar aquí en este lugar a fin de alabarle y de bendecirle. David dijo, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es mejor estar aquí en lo calientito que ahorita allá afuera, porque este frío, como dice el hermano, no es para seres humanos, es para osos. Son los únicos que pueden soportar ese frío, porque ir el ser humano, bien difícil. Pero aún así, cuando vayamos ascendiendo, van a decir, ¿y quiénes son esos? Son aquellos que te alababan, que le alababan al Señor, incluso en la grande tempestad de nieve, pero ahí también iban a alabar a nuestro Dios. Pongámonos de pie, abramos la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo. Tres 16. Y si ya lo tienen, le vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Pueden sentarse. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des doctrines un peu fondamentales que nous avons, non seulement de l'éternité de Jésus, mais aussi de la préexistence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Hoy estaremos meditando unos breves minutos, porque ya el tiempo ya velozmente va avanzando, acerca de la eternidad de Cristo, y en este caso, más que todo, el término que a menudo utilizamos es la préexistencia. Parce que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, plusieurs mettent le début au moment où il est venu, où il est né, dans la ville de Bethléem, et il dit ça c'est le début de Jésus-Christ, et ensuite il a vécu sur la terre. Mais si on mentionne la Trinité, nous allons voir que Dieu le Père est Dieu. Jésus-Christ est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Et une des caractéristiques de Dieu est qu'il est éternel. Donc, qu'il n'a pas de date de début et il n'a pas de date de fin. Cuando hablamos de la eternidad de Cristo, muchos hoy en día le ponen un principio. El nacimiento de Cristo fue tal día y de ese momento Cristo empezó a existir hasta después. Pero de acuerdo a la palabra del Señor podemos ver que nos habla de una Trinidad. Es decir, Dios el Padre es Dios. Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y uno de los atributos que tiene Dios es que Él es eterno. Y cuando hablamos de algo eterno es que no tiene ni principio ni fin de días. Donc, plusieurs versets du Nouveau Testament nous confirment que Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui y le même demain. Y varios versículos de la palabra del Señor nos dicen Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo también el día de mañana también será el mismo. Et ici nous voyons que ce mystère est très grand, incompréhensible pour certains, parce qu'il est écrit Dieu a été manifesté en chair. Y este misterio, dice Pablo, es grande. Indiscutiblemente es grande. Y para muchos hoy en día no logran entender este misterio que Dios fue manifestado en carne. Plusieurs disent, mais Dieu n'est pas affecté ni par le temps, ni par la matière, ni par l'espace, par rien. Comment est-ce qu'il a pu devenir chair? Parce que l'être humain est affecté par le temps, est affecté par la matière, est affecté par les intempéries, est affecté par les maladies, toutes les circonstances, mais Dieu ne l'est pas. Y muchos llegan a tales conclusiones que como Dios no es afectado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia,
Muchos dicen, por tanto, Dios no puede venir a ser hombre, porque hombre y mujer, como nosotros, somos afectados por el tiempo, ¿verdad? Al rato, en unas cuantas horas, ya el sol se va a acostar, más que todo en estos días, que el día dura casi como 5 horas nada más. Entonces el sol se acuesta y rapidito tenemos que ir a buscar el nidito. La materia no podemos ir más allá de los linderos ya establecidos. Entonces todo eso nos afecta como seres humanos y vamos más allá. ¿Quién no se enferma en estos días? Un día sale un poco mal abrigadito y ya después empieza a sentir aquella tosecita, empieza a sentir ahí la nariz que le anda ahí goteando. ¿Por qué? Porque son cosas que nos afectan a nosotros como ser humano y muchos dicen, pero Dios no es afectado por eso. Entonces, ¿cómo es que Dios puede venir a ser un ser humano? Donc, plusieurs personnes enferment tout cela. Mais lorsqu'on parle de l'éternité de Jésus-Christ, Philippiens 2:5 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé à lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues esos mismos sentimientos, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que amarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. C'est pour cela que Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dice, por eso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Bible nous dit, Jésus est Dieu. Paul nous dit, et c'est un grand mystère, plusieurs ne peuvent pas comprendre, mais Dieu a été celui qui a été manifesté en chair. La Biblia nos dice, Jesucristo es Dios. Y Pablo nos dice, y grande es este misterio, que aún hoy en día muchos debaten la divinidad o la humanidad de Cristo. Pero que la Biblia nos dice que Jesucristo, Él es Dios, y que grande es este misterio que Dios un día decidió manifestarse en carne. C'est comme si avant Dieu était très lointain. C'est comme si avant les êtres humains pensaient que Dieu était si lointain qu'il devait s'approcher à travers d'un sacrifice, qu'il devait s'approcher à travers d'un intermédiaire, à travers d'un prêtre. Mais un jour, il a décidé, je vais aller sur terre, je vais me rapprocher d'eux et je vais mourir pour eux, afin qu'ils puissent aller directement a moi. En otras palabras, como que si Dios estaba tan lejano, como que la gente de la antigüedad sentía a Dios tan lejano que solamente se podía acercar a través de un intermediario, a través de un sacrificio. Tenía que llevar un animalito perfecto a entregarlo al sacerdote y el sacerdote iba a hacer la intercesión entre Dios y el ser humano. Pero un día Él decidió venir a esta tierra, a andar entre nosotros para morir por cada uno de nosotros y así nosotros tener un camino abierto y Él viene a ser el único mediador. Jean 1,14 dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Y San Juan 1,14 nos dice, y aquel verbo habitó entre nosotros. Y el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Donc, si on mentionne ces versets-là, si vous avez bien noté, j'ai juste mentionné en ce moment les versets du Nouveau Testament. Et ces versets-là confirment que Jésus, oui, il est venu en chair. Dieu est venu en chair, mais il était plus qu'un simple homme. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait faire ces miracles-là si Dieu n'était pas avec lui. Mais si on parle de l'éternité de Jésus,
et qu'il est éternel, d'une façon ou d'une autre, il doit exister aussi dans l'Ancien Testamento. Y c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Entonces, los versículos que hemos leído, que he mencionado, ustedes, si se han fijado bien, todos son del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento habla mucho más claro acerca de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios que ha venido en carne. Y si vamos al Nuevo Testamento, dicen que Jesús vino en carne, que fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Y lo sigue siendo. Sigue siendo 100% Dios. Pero cuando vamos a tocar la doctrina de la eternidad de Cristo, hay una pregunta que va a sobrevenir a nuestra mente. Si Cristo es Dios, Dios es eterno, vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, pero si Él es eterno, ¿no tendría también que estar en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Porque si Él es eterno, tendría que estar en todo momento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tengo algunos versículos, porque algunos dicen el Antiguo Testamento nunca menciona al Hijo. Pero vamos a ver que en el Antiguo Testamento se menciona al Hijo. Premièrement, nous allons voir que l'Ancien Testament, à travers de symboles, il mentionne beaucoup qu'il y a un prophète qui allait venir. Il y avait une mention d'une certaine prophétie qui était faite non seulement à travers la bouche des prophètes, mais aussi à travers les sacrifices que les prêtres faisaient. Et tout cela pointait vers quelqu'un qui allait venir. Même la mise en royaume de David pointait sur un roi que ses sorties allaient depuis l'éternité jusqu'à l'éternité et qu'il allait être un roi éternel. Primeramente, viéndolo bien en el Antiguo Testamento, vemos muchas veces lo que nosotros hablamos como profecías, ¿verdad? Un día Moisés dijo, va a venir un profeta incluso más grande que Moisés iba a venir. Y a través de la boca de los profetas había una esperanza de que un día iba a venir alguien, el ungido de parte del Señor, y que iba a venir a esta tierra. De otra manera, los sacerdotes también de alguna manera anunciaban o profetizaban acerca de todo eso a través de los sacrificios, porque todo eso apuntaba hacia alguien. El corderito pascual apuntaba hacia Cristo. Los sacrificios sobre el pecado, la culpa, apuntaban también hacia Cristo. Las fiestas solemnes que se hacían, vemos en Levítico 23, apuntaban todas hacia Cristo. 3 apuntaban a la primera venida, otra apuntaba al Espíritu Santo y las 3 otras apuntan a la segunda venida de Cristo, pero que todo eso hablan acerca de alguien que tiene que venir. Mais, ce n'est pas seulement de mentionner, oui, il est mentionné. Est-ce qu'il a agi dans l'Ancien Testament? Pero cuando hablamos de alguien que es eterno, no solamente es alguien que es mencionado, ¿verdad? Porque uno puede mencionar a alguien de los tiempos. Mencionemos a alguien famoso, Napoleón. Aunque yo lo ande mencionando y mencionando, ya no existe. Murió. Ya no se va a volver a levantar de esa tumba. Ni aunque le pongamos electrochoque o saber cuántas cosas que ha inventado la ciencia, no podemos levantarlo de la tumba. Bueno, quizás las cenizas o los gusanitos vamos a levantar de ese lugar. Porque polvo somos y al polvo vamos a regresar. Pero es algo diferente cuando alguien está mencionando a alguien que va a venir y alguien que esté actuando de verdad. Entonces ahí vamos a ver en qué manera Jesucristo está actuando en el Antiguo Testamento. Proverbe 30, 3 et 4. Agur, le proverbiste, il dit, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent d'entre ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? ¿Y quel es el nom de son fils? ¿Lo sais-tu? A veces el Proverbio 30, bueno, nosotros pensamos que todos los proverbios son de Salomón, pero el Proverbio 30 era de un mencionado Agur, hijo de Jaque. Y Agur, él habla del hijo, aunque en un solo capítulo, pero él habla del hijo. Dice, yo no aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y ahí se pregunta, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Hasta ahí estamos bien. Pero ahí dice, ¿y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes. Ahí tenemos al hijo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el nombre? Muchos dicen el hijo no está en el Antiguo Testamento. Aquí está el hijo en el Antiguo Testamento. Isaías 9:5. Isaías 9:6. Car un enfant nous est né.
un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En francés es el 5, pero creo que en la Reina Valera es el versículo 6, donde se nos dice acerca de este hijo. Y nos dice, porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre éternel, príncipe de paz. Le prophète Isaïe y a pu voir plusieurs choses à propos de la personne de Jésus. Il a vu comment il a été amené à cette terre. Il a vu comment l'Esprit Saint allait le oindre de son pouvoir, de son esprit. Il a vu aussi comment il allait mourir. Mais ici, il est dit, un enfant va être né. Il va avoir une naissance. Mais cette naissance, ce n'est pas seulement un enfant qui va être né. Il y aura un fils qui nous sera donné. Ce n'est pas écrit un fils va être né. Il dit un fils nous sera donné. El profeta Isaías tiene una de las características que aún a algunos le dicen que es el quinto evangelio. Porque habla del nacimiento de Cristo. Habla de cómo el Espíritu Santo vino sobre la vida de él y lo ungió. Habla de los milagros, de la señal e incluso habla de cómo él iba a morir por cada uno de nosotros. Pero él dice, hijo nos es nacido. Habrá un nacimiento, una señal, hijo nos es nacido y hijo nos es dado. Pero ahí no dice un hijo va a nacer. Dice un niño es nacido, nos es nacido, hijo nos es dado. No dice y un hijo va a nacer. ¿Por qué? Parce que ce fils-là, il est éternel. Il n'est pas né au moment où il est venu à Bethléem. Il est venu au moment avant même de la création du monde. Pero ahí miren bien, hijo no es nacido, va a nacer. Pero hijo nos es dado. Pero ¿por qué no dice y hijo va a nacer? Porque ese hijo es eterno. Ese hijo desde antes él estaba ahí. Incluso todo el mundo fue hecho por él. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. Ça c'est le pouvoir, le jugement. Y el principado sobre su hombro nos habla de poderío, de justicia. Il appellera son nom admirable, conseiller. Aquel enfant qui est né, qui a un début, on pourrait l'appeler le Dieu puissant ou le Père éternel. Y ahí va más allá, porque ese hijo que ya nos fue dado, es nacido, le llamarán su nombre Dios fuerte y Padre eterno. ¿A qué criatura se le puede dar ese nombre? Nada de lo creado puede recibir el nombre de Dios fuerte. Nada de lo creado puede recibir el nombre de Padre eterno. Por lo cual, incluso Isaías nos habla de la eternidad de Cristo cuando nos dice, Él es Dios fuerte. Porque si Él es Dios, Él es eterno. Y Él es Padre eterno y es príncipe de paz. Michée chapitre 5, verset 1, et Michée 5:2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux anciens, au jour de l'éternité. Michée 5:2, creo que también hay un desbalance entre los versículos en español. Dice, pero tú, Belén, Ephrata, pequeña para estar en la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. De ahí va a nacer. Y sus salidas son desde el día de su nacimiento. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la éternidad. Donc nous voyons que même dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils annoncent que la personne qui allait venir, ça ne pouvait pas être n'importe quel être humain. Ça devait être Dieu qui devait se manifester en chair. Parce qu'il est le seul qui est éternel. Incluso vemos en el Antiguo Testamento de cómo los profetas anunciaban que el que iba a venir no podía ser un hombre cualquiera, aunque después lo entendían como que iba a ser un hombre. Pero ahí dicen, el que va a venir tiene que ser alguien que es eterno. Y por eso Pablo dice, grande es el misterio, que aunque lo estaban anunciando, no lo habían entendido de esa manera, que el mismo Dios tenía que venir en carne, porque aquí dice, y sus salidas son desde los principios de la eternidad. Daniel 7, Daniel capítulo 7. Daniel y voit une espèce de vision où il commence à voir les dominations du monde. Il voit un ours, un lion, un léopard et une bête très terrible. Et après de tout cela, quand le pouvoir a été partagé entre ces bêtes-là, il dit qu'après, il y a eu un ancien de jour qui s'est levé. Daniel capítulo 7, bueno, a menudo hablamos más que todo de las potencias mundiales, porque ahí vemos que
se levanta un león, después un oso, un leopardo y después una terrible bestia, vetusta y amenazadora, se levanta también de aquel lugar. Pero que si vamos al versículo 9, dice que después que esos poderíos fueron entregados, se le dio poderío a alguien. Et il est écrit dans Daniel 7:9. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes. Des au pluriel. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône, au singulier, était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Daniel 7:9 en la Reina Valera dice, y miré y vi que fueron puestos tronos. Tronos en plural, ¿verdad? Y cuando es plural, ¿cuántos son? Bueno, sabemos que por lo menos son dos. Pueden haber más, pero sabemos que por lo menos son dos, porque cuando es plural no es uno, son más que uno. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono, en singular, había un trono que era para el anciano de días. Llama de fuego y la ruega del mismo fuego ardiente. Ensuite, Daniel continue un peu à décrire ce trône-là, mais il dit qu'après, il a vu une autre silhouette. Il a vu un autre personnage qui s'est levé à ce moment-là. Et il dit dans le verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Y Daniel seguía hablando de lo que veía en aquella visión, cuando de repente se aparece una segunda silueta. Y esta silueta dice en el versículo 13, miraba yo en las visiones de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y será el mismo que el anciano de días. Al principio podríamos decir que sí, porque es un solo Dios. Pero después dice, como un hijo de hombre, que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días. Entonces ahí vemos a dos figuras, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él. Verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et toutes les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Y le fue dado dominio, a él también le fue dado dominio, después que a la bestia que se levantaron le fueron dado dominio. Por último, al Hijo del Hombre, que se presenta aquí, le fue dado dominio. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio temporal. Es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Donc, nous voyons que pour nous, déjà, quand on voit deux personnes, on va penser, ah non, il y a deux dieux. C'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il y a un Dieu, il s'est manifesté de trois formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Y a veces cuando vemos, ay no, ya son dos personas que están ahí, dos que son eternos, entonces los dos tienen que ser Dios, entonces esos dos son dos dioses los que nosotros creemos. No es eso lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos enseña que Dios se manifestó de tres formas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mais là, les versets que j'ai mentionnés dans l'Ancien Testament, c'est encore des versets où on voit seulement comme des visions, des prophéties, quelque chose qui devait arriver. On ne voit pas toujours le Fils de l'homme, on ne voit pas toujours Jésus-Christ en train d'agir. ¿Pas vrai? Entonces, los versículos que he leído del Antiguo Testamento, por el momento, ¿verdad que ninguno de ellos era de actuación? Todos eran profecías, todos eran visiones. O sea que no vemos literalmente a Cristo actuando. Pero como hablamos de la eternidad de Cristo, decimos, si Cristo es eterno, Él tiene que estar en el Antiguo Testamento. Y por el momento solo hemos mencionado profecías, solo hemos mencionado que Él tiene que ser eterno y que los profetas lo decían que era eterno y que el poder que ha sido dado a Él iba a ser un poder eterno. Mais maintenant, allons voir quand est-ce qu'il apparaît pour vrai. Et la première fois qu'il apparaît, c'est en Genèse chapitre 16. Il n'apparaît pas a personne du peuple d'Israël, il apparaît a une égyptienne. Y la primera vez que vemos a Cristo actuando en el Antiguo Testamento, lo vemos en Génesis 16. Pero no es con ningún judío, no es con nadie de la descendencia de Abraham, fue con una egipcia. ¿Se acuerda quién fue? Fue Agar.
Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 16, 7, « Et l'ange de l'Éternel la trouvera près d'une source d'eau, en parlant d'Agar, bien sûr, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Et il répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. » Verset numéro 10. On parle de l'ange de l'Éternel, mais ensuite le verset numéro 10 nous dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. La question est, est-ce qu'un ange a le pouvoir de donner de la postérité a l'être humain? No. Entonces, leamos los versículos ahí, Daniel 16, donde se aparece un personaje que aquí dice el ángel de Jehová. Y a primera vista parece ser un ángel, ¿verdad? Por ahí dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente, halló a Agar, bueno, ahí no menciona Agar, pero es de Agar de está hablando, y halló a Agar el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? ¿A dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. La pregunta, ¿es que un ángel puede multiplicar la descendencia al ser humano? Es más, los ángeles ni se casan, ni se unen de esa manera tampoco. El único que puede proveer es Dios. Por eso llega un tiempo en que a veces es un tema un poco difícil, que cuando una pareja está luchando para tener hijos y no pueden, a veces tienen, uno, aceptar que posiblemente no pueden. Dos, seguir confiando porque Dios es poderoso para dar hijos. O tercero, también trabajar en otra forma. Puede haber adopción o también trabajar con los niños de la iglesia como que si fueran sus propios niños, enseñándoles también el camino del Señor. Pero sobre todo eso, el único que puede proveer, aun cuando la ciencia dice ya no, es Dios. Él es el único que tiene la última palabra. Entonces ahí vemos, después en el versículo 13, el verset 13, ensuite, elle appela ce nom-là Ata El Roi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Y el versículo 13 va más allá. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, pero que no era el ángel que estaba hablando. ¿Verdad? Estaba hablando el ángel de Jehová. Pero ahí dice el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Entonces ahí vemos que Dios estaba hablando. Tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por eso llamó a este pozo, pozo del viviente que me ve. Là, nous voyons Dieu dans l'Ancien Testament en forme d'un ange comme un ange. Et nous voyons que ce n'est pas un ange parce qu'il dit des choses que seulement Dieu peut dire. Y ahí vemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, aunque se presenta como el ángel de Jehová, como que si fuera un mensajero. Pero ahí vemos que él dice algo que solamente Dios puede hacer. Mais on voit d'autres passages aussi, parce que dans Genèse 22, 11, lorsque Abraham va sur la montagne pour sacrifier son fils, il y a quelqu'un aussi qui s'apparaît dans ce chemin-là. Il dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et il dit, Abraham, Abraham, y répondit, me voici. Si vamos a Génesis 22, encontramos también otro pasaje de eso, donde Abraham sube a aquel monte a sacrificar a su único hijo. Y si va a sacrificar a su único hijo, se le aparece alguien ahí, ¿verdad? Y ahí dice que se le aparece el ángel de Jehová en Génesis 22, 11. Nos dice, permita, aquí le busco el versículo 22, 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él me respondió, heme aquí. Verset numéro 12, il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Est-ce que c'était un ange qui avait demandé le fils à Abraham ou c'était Dieu? C'était Dieu. Entonces el versículo 12 es ahí el clave. Porque dijo, y no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Es que era el ángel que le había dicho a Abraham de darle el hijo o era Dios? Dios, ¿verdad? Y ahí el ángel dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Donc c'est là où nous voyons que les apparitions de l'ange de l'Éternel, lorsqu'il parle comme Dieu,
nous concluons que c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi d'autres passages qui parlent de tout cela. Genèse 32, lorsque Jacob se retrouvait seul durant la nuit, il y a eu une silhouette, il a commencé à se battre avec cette silhouette-là. N'importe qui aurait pensé, je vais me cacher, je vais essayer de rien lui faire. Mais Jacob, il est allé. Et il a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à que tu me bénisses. Il est écrit dans Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Génesis 32, tenemos otro pasaje también. Bueno, iba a hablar también de Sodoma y Gomorra, pero ese es otro pasaje, quizás para otra vez porque necesita más explicación todo eso. Pero vámonos a Jacob en el Génesis 32, 24. Dice que Jacob se quedó solo y comenzó a pelearse ahí con un varón. Dice ahí, se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il le dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Cuando el varón, dice el versículo 25, vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Et là, la question la plus intéressante. Verset 27, il dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Mais pourquoi cette question était-elle si importante à ce moment-là? El versículo que sigue dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. ¿Usted sabe cuál importante era esa pregunta para que Jacob contestase Jacob? Parce que la dernière fois qu'on lui a demandé son nom, il était en train d'usurper la place de son frère. Et il a demandé la bénédiction en disant, je ne suis pas Jacob, je suis Ésaü. Et quand il a reçu la bénédiction de Dieu, de son père, il a dit, je suis Ésaü. C'est moi qui mérite la bénédiction. Mais là, Dieu veut le bénir. Et c'est ça le très important. Je vais te bénir, mais si tu dis encore que tu es ton frère, je ne vais plus te bénir. Je veux te bénir parce que tu dis que tu es Jacob, parce que tu viens devant moi en tant que Jacob. Porque la última vez que le hicieron esa pregunta, aunque no directamente, cuando él recibió aquella bendición, que luchó por la bendición, él no dijo, yo soy Jacob, vengo a recibir la bendición de parte del Padre. No, sino que engañó al Padre. Y dijo, yo soy Esaú. Y no sé a dónde se había encontrado pelo postizo porque era velludito el hermano. Pero de ahí también hasta el perfume de Esaú se había conseguido. Y dijo, yo soy Esaú. Y cuando recibió la bendición de Dios de parte de los padres, él la recibió como Esaú, no como Jacob. Entonces en este momento él dice, ¿cuál es tu nombre? Si me dijo otra vez Esaú, no te bendigo. Pero ahí dice, si tú me dices Jacob, te voy a bendecir. Porque esa es la bendición que Dios quiere. Yo no tengo que venir pasándome por alguien más. Porque cuando yo me presente delante de Dios, yo y Dios nada más. No hay otro. Solo yo y Dios. Entonces de esa manera tenemos que venir sincero delante de Él. Et il lui dit encore la bénédiction. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec un ange. Tu as lutté avec Dieu y avec les hommes, et tu as été vainqueur. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Maintenant, déclare-moi ton nom. Je veux savoir ton nom. Pourquoi tu me demandes le nom? Y c'est là où il l'a béni. Declárame tu nombre, sabiendo bien quién era. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y esa pregunta también se le hicieron a Manoah. Después lo vamos a ver, el de Manoah. ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y simplemente él ahí le dio la bendición. Et c'est là où Jacob a dit, cet endroit-là, je vais l'appeler Peniel, parce que c'est là où j'ai vu Dieu face à face et là où mon âme a été sauvée. Y cuando se fue aquel varón, dijo, este lugar lo voy a llamar Peniel. He visto a Dios a cara y ahí tuve la salvación de mi alma. Donc c'est là où nous voyons que Dieu il vient. Et si Jacob a réussi à lutter avec Dieu, c'est parce que d'une façon, on pouvait le toucher. C'est pas juste un esprit, il avait pris un corps. Pourquoi Dieu peut tout faire? Et parfois il dit non, Dieu peut pas se limiter, mais Dieu peut tout faire. Et c'est parfois ce que l'on comprend pas. Y porque si él había luchado, había podido tocar, ¿verdad? No solamente era un espíritu, porque si agarra un espíritu, el espíritu se va, vuela, atraviesa ahí las paredes y todo eso. Pero dice que luchó y no te dejo hasta que no me bendigas.
Entonces era algo palpable, algo que se podía tocar. Y uno dice, pero Dios no se puede limitar a un cuerpo. Dios todo lo puede hacer. Y ese es el gran misterio que muchos no entienden, que Dios fue manifestado en carne. Éxodo capítulo 3. Cuando esta vez con Moisés. Y se acuerdan la zarza que estaba ahí prendida, ¿verdad? Exode 3:2, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, et répondit, me voici. Moisés en Éxodo capítulo 3 también vemos algo así. Porque dice que el ángel de Jehová se apareció en medio de una zarza, de una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, vio que la zarza ardía en fuego, no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Pero quién estaba en medio de la zarza? El ángel. Porque dice, el ángel de Jehová apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero ahí después el versículo 4 que dice, ¿quién estaba en medio de la zarza? Era Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí. Et ensuite, la conversation qu'il a, Dieu se déclare qu'il est le père d'Abraham, le père d'Isaac et le père de Jacob, et qu'il devait envoyer quelqu'un pour libérer les fils d'Israël. Y si seguimos viendo toda la conversación que tienen después, Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los antepasados, y que él había decidido salvar al pueblo de la esclavitud de Égypte. Donc tout cela, c'est des passages que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament. Deux derniers pour terminer. Et nous voyons que les apparitions, Jésus-Christ est éternel. Et s'il est éternel, il est dans l'Ancien Testament. Et nous voyons qu'il est dans l'Ancien Testament. Parfois, nous le voyons à travers des symboles et parfois, nous le voyons en train d'agir. Parfois, nous le voyons à travers des prophéties et d'autres fois, nous le voyons à travers des visions, mais il est là. Esos versículos, quizás unos dos últimos para mencionar porque ya faltan como unos 10 minutos, pero que en el Antiguo Testamento, lógica, Cristo es Dios. Dios es eterno. Dios es eterno, Él está presente en todo tiempo. Si Él está presente en todo tiempo, lo puedo ver en el Nuevo Testamento, pero también lo tengo que ver en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento lo vemos a través de profecías, a través de símbolos, a través de los sacrificios, a través de visiones, pero que también lo vemos actuando en todo momento. Et c'est pour cela que parfois, lorsqu'on lit, parfois c'est des choses anodines qu'on peut lire dans la Bible, mais parfois on voit que même Jésus est représenté à travers tout cela. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé quand Melchisédek a reçu Abraham? Il est revenu victorieux d'entre les rois, de la guerre. Il dit que la Bible dit que Melchisédek a invité Abraham à souper. Mais vous savez qu'est-ce qui a été partagé lors de ce souper-là? Du pain et du vin. Qui est-ce qui a partagé du pain y du vin lors de la dernière scène? Jésus-Christ, une nouvelle fois. Y a veces lo podemos ver en lecturas bien simples, en que a veces no nos detenemos en esos detalles. Y uno de esos detalles es cuando Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, sin padre ni madre, no le vemos la genealogía a ese Melquisedec. Dice que recibió a Abraham, venía victorioso de la guerra. Lo invitó a comer. Qué lindo cuando lo invitan a comer a uno. ¿Y qué es lo que sirvieron? ¿Se acuerdan lo que sirvieron en aquel momento? Pan y vino. ¿Y qué es el pan y qué es el vino? Los símbolos de la Santa Cena que después iba a venir después. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, le livre d'Hébreux, il dit Melchisedec, Jésus va venir selon le même ordre. Il va venir partager le pain y le vin. Y por eso después hay una tan grande luz acerca de este Melquisedec, sin padre ni madre, el sacerdocio que él había recibido de Dios Altísimo, no venía por papá, no venía por mamá, pero de alguna manera había alcanzado ese nivel. Y de la misma manera Jesucristo, no viniendo de la línea de Aarón, vino a ser llamado sacerdote. Somos sacerdotes por excelencia, según el orden de Melquisedec. Mais un autre exemple, vous allez le voir tellement bizarre. Otro ejemplo, tan raro. Joseph, quand il était en prison, José cuando estaba en la cárcel, il était là, pas parce qu'il avait mal fait, à cause des circonstances. Él estaba en la cárcel no porque él había hecho algo mal,
sinon pour las circonstancias. Mais le plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a eu 2 des autres prisonniers, les collègues de prison avec lui. Les 2, ils avaient fait un espèce de rêve, peut-être même un cauchemar. Ils ne savaient pas, ils étaient réveillés troublés, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils avaient rêvé. Ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient rêvé, mais ils ne savaient pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Pero llega un momento en que habían 2 prisioneros juntamente con José, que los 2 tuvieron sueños. Se levantaron turbados. Uno había soñado que con pan, otro había soñado con las viñas y no sabían exactamente qué significaban aquellos sueños. Mais alors ils sont venus vers Joseph et Joseph a entendu les songes, a entendu les rêves que cette personne-là avait rêvé et lui a dit, toi qui as rêvé que tu avais le pain sur ta tête et que les oiseaux venaient manger du pain, dans 3 jours, tu vas mourir. Mais l'autre qui rêvait, qui prenait la vigne et qui pressait le fruit de la vigne et qui donnait la coupe au roi, dans 3 jours, tu vas te retrouver là-bas. Et parfois, on pense à tout cela. Y ahí llegaron a José, y José escuchó los sueños. Y verá que había uno que tenía una canasta encima de su cabeza, y venían ahí los pajaritos a comer y la canasta vacía. Ese día Dios proveyó el alimento para los pajaritos, en otras palabras. Pero que había otro, a ese le dijo, 3 días y vas a morir. Era el panadero, el que antes le servía el buen pan ahí al rey. Pero al otro que estaba ahí con el fruto de la vid y que comenzaba a exprimir el jugo del fruto de la vid y le daba la copa al rey y le dijo, tú en 3 días vas a estar enfrente del rey y te van a devolver tu trabajo. Du point de vue là, peut-être c'est anodin. Mais pourquoi celui dont le pain a été déchiré a dû mourir et celui qui a donné la coupe a dû vivre? Et c'est encore une fois une référence à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, prenez mon pain, le pain. Il déchira le pain. C'est mon corps qui va être détruit. Donc là, nous voyons pourquoi celui qui faisait le pain devait mourir. Même si ça n'a aucun rapport, mais nous voyons pourquoi tout cela fait référence à tout le reste. Mais celui qui boit le vin, c'est le sang. Et le sang nous nettoie. Le sang nous donne une nouvelle vie. Avec le sang, marque notre liberté. C'est pour cela que celui qui avait la vigne, le fruit de la vigne, il ne devait pas mourir, il devait vivre. Pourquoi? Parce que c'est le symbole après qu'il devait venir. Pero a veces lo vemos de una manera tan simple. Pero ¿por qué no murió el de la viña y no vivió el panadero? Porque en la Santa Cena, el que fue partido fue el pan. ¿Verdad? Fue partido el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es destruido. Es dado a vosotros. Por lo cual tuvo que haber una muerte. ¿Y esa muerte cuál fue? El de Cristo. Y en el Antiguo Testamento fue el del panadero. Y el otro que tenía el fruto de la vid, el que tenía la copa, ¿por qué tuvo que vivir? Porque esa sangre representa la libertad para cada uno de nosotros. Representa la nueva vida para cada uno de nosotros. Representa la limpieza. ¿Uno quiere limpiar su alma? No puede agarrar cualquier lejía. Tiene que agarrar la sangre de Cristo, que es la única que nos puede limpiar. Isaías dice, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así que, hermanos, Jesucristo es eterno. Él es Dios. Y Él está presente en el Antiguo Testamento, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo. Y lo podemos ver, como ya he dicho, profecías, visiones, en símbolos, a veces en pasajes que a veces no tienen nada que ver, pero que vemos como hacen una gran referencia a todo el resto después. Pero cuando lo vemos actuar en el Antiguo Testamento, nos da más confirmación. Y para concluir, el versículo de Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme y lo defiende. Así que, hermanos, consolémonos con estas palabras y que el Señor les continúe bendiciendo a todos.